Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a Escenarios de Farándula, nuestro magazín de cultura militante para los hombres y mujeres del siglo XXI que se toman la vida con un especial sello de responsabilidad. Os comparto en esta ocasión la entrevista que nuestro colaborador Alberto Sanfrutos le realizaba al profesor José Antonio Pérez Tapias con motivo de su intervención en el ciclo de conferencias que el colectivo Úbeda Laica viene realizando en la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Espero que sea de vuestro agrado. Hola, buenas tardes. Soy Alberto Sanfruto, miembro de Úbeda Laica. A mi izquierda tengo a José Antonio Pérez Tapias, sevillano, investigador y docente. Es doctor en Filosofía y licenciado en Teología, catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada, en la que ha impartido clases desde 1982, fundamentalmente en la materia de Antropología Filosófica, Filosofía de la Historia y Filosofía de la Cultura. Desde 2013 y hasta 2022 fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras. En su faceta política militó en el PSOE, partido por el que fue elegido miembro del Congreso de los Diputados, en el que fue portavoz de la corriente de opinión Izquierda Socialista y en el que llegó a disputarle la Secretaría General al mismísimo Pedro Sánchez. Los que lo conocen y lo definen como una persona abierta al debate, tolerante, buen amigo, amable, que defiende con firmeza y valentía sus posiciones desde el respeto a la opinión de los demás. Hoy está en Úbeda porque se dispone dentro de un rato a impartir una conferencia titulada Laicidad liberal y laicidad republicana, la política democrática ante las religiones. Buenas tardes, José Antonio. Muchas gracias por concedernos esta entrevista para el canal Escenarios de Farándula de Torre Perojil. Muy bien. Vamos a empezar con conceptos. Laicidad, laicismo, ¿es lo mismo? Bueno, laicismo es, digamos, la denominación de un movimiento, también plural en su seno, como suele ocurrir en un movimiento donde concurren muchas personas y corrientes, un movimiento que tiene por objetivo conseguir la laicidad de los estados. También se puede hablar de, en cierto sentido, de laicidad de la sociedad en su conjunto, ¿no? En tanto que asume esa laicidad que se propugna para el Estado mismo, para el orden jurídico, en aras de esa igualdad de derechos que acabas de mencionar, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad religiosa por otra parte, y también trabajando por esa separación entre las iglesias en plural u otras confesiones que no se denominen bajo ese rótulo, y el Estado en aras también del espacio público como espacio de participación política en igualdad para todos. Úbeda Laica está formada por laicistas, ¿no? Personas que buscan ese movimiento del laicismo. Hay que ser laicista, y si hay que ser laicista, ¿por qué habría que ser laicista? Hay que ser laicistas en tanto que la laicidad como objetivo no está conseguida del todo, al menos. Tenemos unas cotas que se han ido consiguiendo. Concretamente en España, pues tenemos una constitución que en el artículo 16 de la misma define el Estado español como un Estado sin religión oficial, aconfesional, por tanto, no hay una confesión que sea confesión o religión de Estado, pero eso es una estación intermedia entre el régimen anterior, la dictadura de Franco, ¿verdad?, que era un régimen que en este sentido lo calificamos también como nacional católico, porque bueno, la relación entre la Iglesia o la Iglesia institucional y mayoritaria en su jerarquía, en su institucionalidad, con el régimen era muy estrecha y había un condicionamiento mutuo. La Iglesia apoyaba y legitimaba el régimen y el régimen también controlaba a la Iglesia. Entonces, esa situación de nacionalcatolicismo, afortunadamente, donde la Iglesia era la católica, Iglesia oficial, y así era definida por los documentos de la época, aquellos principios del movimiento, etcétera, pues eso afortunadamente quedó atrás.
en la transición y además significativamente, lo diremos hoy, ya que estamos en la fecha que estamos, el 20 de noviembre, el día que en el año 1975 murió el dictador. Y afortunadamente todo eso quedó atrás y en la Constitución del 78 pues se plasmó lo que he dicho de un Estado confesional. Pero yo digo siempre que es una estación intermedia, hay que seguir avanzando. Es verdad que luego en ese mismo artículo se menciona en su punto tercero la relación del Estado con la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. No está mal que un Estado tenga algún tipo de relación con las iglesias, como la tiene con otras muchas organizaciones de la sociedad civil y de todo tipo. Pero ahí aparece también esa mención de la iglesia, no es inocente, sino que otorga a la iglesia ya desde el texto constitucional una posición de privilegio. Y esos privilegios son los que el Estado sigue amparando en buena medida y la iglesia se sigue resistiendo a perderlo. Sí, quizá, si se llama transición es porque quizá hubo que transigir, ¿no? Y entonces Bueno, hubo que tragarse lo de la aconfesionalidad y no pasar directamente a ser un Estado sí, sin religión. sí, hablamos de transición y esa transición tuvo sus transacciones y se transigió, como has dicho. En fin, se buscaba un pacto constitucional y en este punto, como en otros, hubo cuestiones, podemos decir, que quedaron a medias, La Iglesia no quiso soltar. no resueltas del todo. Ni la Iglesia ni los sectores del régimen que iban, incluso reformadores de la dictadura y tal, que llamábamos reformistas. Entonces se llegó a esa situación de equilibrio como ocurrió en otros muchos casos, por no mencionar la monarquía o, bueno, pues ciertas características o funciones que se le otorgan a las mismas Fuerzas Armadas de la Constitución, que, bueno, serían discutibles, o como otro tipo de cuestiones, ¿verdad?, que no quedaron resueltas tal como muchos podemos pensar que se podrían haber resuelto. Se podrían, pero, en fin, tampoco estábamos en una situación de lograr todos los objetivos y en aras de consolidar y dar paso a una democracia ansiada por sectores muy amplios de la sociedad española, del movimiento obrero, de los partidos de izquierda y no solo de izquierda, sindicatos, etcétera. Bueno, pues efectivamente se cedió en algunos puntos. Por otra parte, hay que reconocer que esa situación de España no es tampoco un caso estrictamente singular. En el mismo contexto europeo seguimos encontrando incluso estados que no, uno de ellos no han pasado por la dictadura, para la fortuna de los mismos, pero donde el jefe del Estado es el jefe de la Iglesia. Sin ir más lejos, ahora mismo el rey del Reino Unido, que es jefe de la Iglesia anglicana, o sigue habiendo religiones oficiales, como ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos con la religión luterana. ¿Ves? Entonces, hay ahí una situación que no está siempre resuelta y que hoy el contexto en que estamos exige, no solo por los argumentos que podíamos tener hace 40 años o 50, sino por el nuevo contexto exige avanzar, digamos, con esos objetivos de laicidad para que se puedan conseguir. Es curioso porque la Iglesia católica y el laicismo parecen términos antitéticos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú te declaras cristiano. Bueno, tengo una formación teológica porque hice estudios de teología y tengo pues una especial relación con ese mundo y efectivamente lo conozco bien. Lo digo porque la gente piensa que el laicismo lo que busca es la desaparición de la religión y sin embargo hay, dentro del laicismo hay cristianos laicistas por un tubo, ¿no? Es decir, que como hay parte de la Iglesia o de los miembros que forman la Iglesia católica y otras sí tienen muy claro lo que es necesario la laicidad. Y eso es algo que todavía no se entiende. Todavía hay mucha gente que dice, pero ¿es cristiano o es católico y es laicista? ¿Se pueden ser ambas cosas? Se deben. Yo diría que se deben ser ambas cosas. En la sesión que tengamos a continuación también haré algunas, en fin, algún recorrido histórico sobre ello, ¿no? Por cierto, el mismo cristianismo en sus orígenes, cuando nace dentro del contexto del judaísmo, de ahí viene,
Jesús no era cristiano, era judío. Como dijo un teólogo, que luego fue también muy penalizado por ello, por el mismo Vaticano, a comienzos del siglo XX, lo así se llamaba. Digo, Jesús hablaba del reino y luego vino la iglesia, que era otra cosa, ¿no? Pues el cristianismo nació como una religión laical, y la misma confrontación del Jesús de Nazaret, en fin, se reconozca como se reconozca, al menos está como se recoge en algunos textos, con el sacerdocio del templo fue muy fuerte, ¿no? Entonces nace como una religión laical. Luego ya, desde el siglo IV, con aquello de Constantino, luego Teodosio, religión oficial del imperio, bueno, aquello empezó ya a tomar una deriva que en muchos sentidos llega hasta hoy, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para profundizar después. El caso es que no hay incompatibilidad ninguna. Es más, yo pienso que, hablando del cristianismo, pues un cristiano consecuente, pues tenía que defender el principio de laicidad. Lo mismo que un musulmán que fuera consecuente con ciertos elementos de su propia tradición. ¿Por qué? Pues por una razón que por lo menos que se puede apuntar ya. La razón es la siguiente. Todo esto de la laicidad, de la secularización de la cultura en la que se enmarca la laicidad, pues tiene como telón de fondo la diferenciación entre razón y fe. Esa diferenciación entre razón y fe en nuestras historias no tan lejanas como lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿de quién procede? Entre otros de Averroes, cordobés. Y de Averroes pasó al mundo cristiano medieval y la recogió Tomás de Aquino, que le costó muchos disgustos. Punto tuvo de que le condenaran también por hereje. En fin, como veis, esto tiene muchos recovecos históricos y aparte de todo ello, pues, en fin, se pueden apuntar más razones. Hay que dejar claro que la laicidad como tal no es antirreligiosa. Defiende, por supuesto, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de expresión para los miembros de cualquier comunidad religiosa y para los quienes no sean de ninguna comunidad religiosa. Por lo tanto, que nos movamos en ese, se le llamó principio de tolerancia a lo que inspira esas prácticas y en ese principio de convivencialidad, podríamos decir, y de vida democrática, inclusiva, donde todos podamos caber. Claro, a condición también de que las propias iglesias y comunidades religiosas en general hagan su recorrido, ¿no? Tengan actitudes tolerantes, sean dialogantes, unas con otras y con el Estado, con otras organizaciones civiles, en todos los ámbitos. Y claro, cuando se dan esas derivas, bueno, lo que ocurrió en España con el nacionalcatolicismo que mencioné, eso entra en el capítulo del integrismo católico, pero encontramos pues, muchas manifestaciones que llamamos fundamentalistas, desgraciadamente, pues también ha proliferado mucho y son contrarias a la laicidad, claro. Por tanto, entonces, ¿es necesario el laicismo para que una sociedad sea verdaderamente democrática o plenamente democrática? Yo pienso que el laicismo, que además no lo hay en todas las sociedades como movimiento organizado, con sus modos de intervenir en el debate público, como en fin, hacéis vosotros en vuestra asociación, o hacemos otros desde otros foros académicos o lo que sea, pues sí, enriquece este debate, lo enriquece desde el punto de vista social, cívico y político. En todas las sociedades, pues no hay este tipo de movimientos, pero respondiendo a la cuestión que me planteas, es decir, una democracia coherente, es decir, un Estado democrático de derecho, debiera ser un Estado laico. Si quiere ser coherente con las libertades para todos, sin privilegios, sin discriminaciones, por razón, en este caso, si no hubiera esos avances hacia la laicidad, por razón de adscripción religiosa, bueno, ¿por qué en España, por apuntar un dato, ¿no? Pues los católicos pueden poner su crucecita en la declaración de la renta para una aportación que no lo añaden ellos a su declaración, sino que luego es el Estado el que asume el compromiso, ¿no? A favor de la Iglesia Católica. ¿Veis? Alguien puede decir, hombre, que la pongan para todas otras muchas confesiones religiosas. O alguien puede decir, oye, mira, que no la pongan para ninguna y que cada cual aporte a su comunidad, bueno, como aporta muchas otras cuestiones en las que puede participar, ¿no? Sí, además ahí hay una de las contradicciones tantas que tuvo, por ejemplo, el partido gobernante entonces, que fue con Rodríguez Zapatero, que encima aumentó la parte esa que se sacaba Sí, ahí para la hubo, Iglesia Católica. Que hubo una dice, serie de acuerdos porque además también aquello se acordó
digamos, como una situación transitoria, ¿verdad?, a la espera de que la Iglesia avanzara en la autofinanciación, etcétera. Tenía un amigo, que por cierto era clérigo, que decía que lo provisional es lo que más dura. Bueno, sería aplicable a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero en fin, la verdad es que alguna vez hay que corregir ese tipo de cosas. A veces el debate se queda atascado en otro tipo de cuestiones y cuestiones más sustanciales. En torno a esto, pues estas cuestiones pues, no llegan a abordarse y menos a resolverse. Una de tus frases, un Estado democrático de derecho, por coherencia con los derechos humanos, debe ser un Estado laico, ¿no? Sí. Entonces dice, ¿y qué ganaríamos los españoles y las españolas si viviéramos en un Estado verdaderamente laico? ¿Qué ganaríamos? Pues mira, ganaríamos que no hubiera privilegios discriminatorios de unos respecto a otros en función de la adscripción religiosa. En España se da una situación, vamos a decir, sociológicamente curiosa. En otros lugares a la inversa o muy distinta. La sociedad española, desde justamente la transición, pues que había quedado rezagada en ciertos movimientos que han caracterizado la modernidad de siglos anteriores, pues la sociedad española quedó también atasada en lo que se ha llamado la secularización, es decir, la emancipación de la sociedad, de sus instituciones, de los modos de vida, de la política, emancipación de la tutela eclesiástica. Entonces, pero eso luego, digamos, se dio un vuelco sociológicamente y podemos decir que es una sociedad bastante secularizada, a lo cual hay que añadir algunos matices, ¿eh? Ni está del todo bien secularizada y además pues aparecen también pues, sectores muy regresivos que frenan ese proceso, ¿no? Claro, pero eso no quita que en ese contexto de una sociedad muy secularizada, la misma Iglesia Católica, aunque esté en retirada, ¿verdad?, porque no tiene el peso de antes, pues claro, tiene muchos resortes para mantener ciertos privilegios. Digamos, quien está disfrutando de los privilegios está en una situación más cómoda, aunque la Iglesia está muy preocupada, vamos a decirlo con una fórmula coloquial, porque pierde clientela, ¿no? También hay un mercado de las religiones. Pero quien no está en esa situación, claro que acusa la desventaja. Pasa en esto y en otros muchos terrenos, por ejemplo, en el campo laboral o en el mismo campo político, quien no tiene pues, los recursos que tienen pues, otros partidos, otras fuerzas políticas, o digamos en una sociedad muy plural ya, con un componente fuerte de culturas diferentes, de población inmigrada, etcétera, pues claro, ellos perciben que no están en las mismas condiciones, incluso después de varias generaciones, no son ciudadanos de primera, aun teniendo la nacionalidad, cosa que, por ejemplo, se acusa en la República Francesa, con toda su laicidad desde hace ya más de un siglo, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones por resolver en este sentido. Dice, la laicidad es exigible por igualdad entre ciudadanas y ciudadanos y exigencia de no discriminación. ¿Es feminista el laicismo? Ese laicismo debe ser feminista como cualquier movimiento de emancipación y de profundización democrática. Entonces debe ser feminista, claro. Sí, diríamos que va de suyo. Ahora hay que argumentarlo. Hay que argumentarlo como hay que argumentarlo en otros terrenos. Es decir, que no hay que darlo por supuesto. Es decir, el laicismo, porque además en este caso, atendiendo al panorama de las religiones que en su pluralidad tenemos, pues ocurre, por las trayectorias históricas de cada una de ellas, que las religiones tienen un fuerte componente patriarcal, ¿no? También es verdad que unas más que otras. Por ejemplo, la religión luterana pues, es menos patriarcalista que la Iglesia Católica, ¿eh? O los musulmanes. Entonces, es verdad que ahí la laicidad con un componente feminista, pues retroactuaría también sobre las mismas comunidades y los miembros de ellas que quisieran que sus instituciones religiosas dejaran de ser tan patriarcales o no fueran patriarcales en su momento. Pero bueno, hay unas rémoras ahí internas. Asunto es de las comunidades religiosas. Pero si se les espolea desde el contexto social, pues, en fin, ganarían ellas y ganaríamos todos, porque en cualquier frente donde el feminismo avanzara y se consolidara, pues beneficia a las mujeres en primer lugar y al conjunto de la sociedad después. Llevamos ahí
terminando, dice, apela a la defensa de una democracia corroída por el cinismo político, enquistado en las instituciones y en una sociedad inerme frente a él, en uno de tus libros, ¿no? ¿Qué papel desempeña el laicismo en la necesaria actitud de no resignación ante el estado actual de cosas? Pues mira, aquí es una cosa ya, eso nos obliga a meternos para terminar en ciertas profundidades, ¿no? Una de las características, diríamos, culturales, no solo políticas, de nuestras sociedades, en parte también como un efecto de la secularización, pero también de lo que supone el capitalismo en el que nos venimos moviendo, las derivas políticas que estamos viendo que también en muchos aspectos son corrosivas para la misma democracia, pues se ha instalado pues una cultura muy cínica, como acabas de mencionar. Y en política ya lo vemos, hay quien ejerce pues un cinismo de lo más descarado. Es decir, que se instala en la contradicción, miente, no diría que a sabiendas, porque todo el que miente lo hace a sabiendas, pero miente para producir un engaño masivo. Bueno, ahora se le llama la dinámica de las posverdad, la fake news, se habla de los bulos, etc. Entonces, vivimos en un contexto muy cínico que tiene mucho que ver con, digamos, una cultura que ha perdido ciertas referencias de sentido y se ha instalado también en una posición muy nihilista. Si se han perdido ciertas coordenadas. Quiero recordar que hubo autores ya del siglo, finales del XVIII, siglo XIX, a los que esto les preocupaba mucho. Incluso autores que abogaban contra los privilegios, contra el confesionalismo, pero les preocupaba mucho qué podía, digamos, cubrir en la sociedad el espacio vacío que pudieran dejar las religiones. Por ejemplo, la socialización moral de las personas, que no tiene por qué ir por causas religiosas. Pero ¿cómo cultivamos una moral autónoma desde un punto de vista cívico, laico, etcétera? Bien, ahí hay cosas importantes que resolver. Entonces, un laicismo con un concepto de laicidad que es obligado a pensar todo esto, pues tiene también que hacerse cargo de ese tipo de problemas y repensar todo esto, ¿no? Si la laicidad no es antirreligiosa, lo dije, lo hemos comentado al principio, pero también tiene que repensar la religión, porque no está en el orden del día que desaparezcan, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se encauzan bien la religión? Mira, para terminar, ya que me dedico a la filosofía desde hace muchas décadas, como acabo de mencionar, voy a mencionar un filósofo al que otros y yo le tenemos mucho afecto. Diría incluso laicamente devoción filosófica o intelectual. Spinoza, que además era de origen hispano, Baruch Spinoza. Luego con su familia pues tuvieron que exiliarse a Ámsterdam, que era el lugar de la tolerancia en aquel momento. Al final le expulsaron también de la sinagoga, ¿no? Bueno, pues Spinoza era un adelantado también en este punto. Era un pensador filosófico desde el punto de vista político republicano, ¿verdad? Incluso apoyó al Partido Republicano en aquel momento en los Países Bajos. Y adelantado en su exégesis de la Biblia, sus interpretaciones, y en este punto era un adelantado de la laicidad. Él pensaba que el Estado tenía que permanecer fuera, dejar atrás todo confesionalismo, toda religión oficial, ni judía, ni cristiana, ni luterana, ninguna. Y es más, y ahí está un punto importante, Spinoza, si nos oye hablar de la neutralidad del Estado, no cabría estar cómodo, porque el Estado en estas cuestiones no tiene que ser sin más neutral, tiene que ser, podemos poner una analogía con un sistema judicial bien llevado, tiene que ser imparcial entre las religiones. No es lo mismo, pero no debe ser neutral, ¿por qué? Porque las religiones fácilmente, y lo vemos de continuo, en algunos casos derivan a sectas, y las sectas son perjudiciales para los individuos que acaban absorbidos por ellas, para la convivencia social, porque son dogmáticas, para el orden político, tienden a ser fundamentalistas y a tratar de llevar el orden político a sus concepciones de una manera claramente abusiva, discriminatoria y contra las libertades. ¿Veis? Entonces, todos estos asuntos es importante traerlos también para repensar las religiones
en un momento donde hay un debate hoy sobre, ¿estamos en una sociedad post-secularizada cuando hay este resurgir, revival religioso en tantos sitios, etcétera? Estamos donde estamos, pero no hay que dar por esa situación por establecida. Es decir, que hay que reconducir la secularización y no dar pasos atrás en lo que a laicidad se refiere. Si quieres, para terminar, insisto en una cosa, si tenemos un minuto más, hay una situación nueva que obliga al movimiento laicista en general, y cuando hablamos de la laicidad, a tener en cuenta las realidades de pluralismo en que estamos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de la laicidad en relación a nuestras sociedades tal como vienen del pasado, cristianas, sean de una confesión u otra, en este contexto, digamos, de cultura occidental, aunque secularizada, donde las religiones han perdido peso, etcétera, peso sociológico. Pero es que estamos en sociedades donde ya tienen mucha presencia otras religiones. Entonces, ¿cómo cómo abrimos paso a un diálogo con otras tradiciones religiosas para que en ellas también se abra camino, esos objetivos de laicidad? Pues es una tarea también que tenemos que acometer. Con esto acabamos. Muchas gracias, José Antonio, por habernos concedido este espacio para los amigos que ven escenas de farándula. Y bueno, y ya empezamos con la conferencia, que es para lo que te hemos llamado a Úbeda. Nada, pues un saludo a quienes nos oigan a través de YouTube, etcétera, y a quienes habéis organizado también la grabación y demás. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues eso ha sido todo, amigas y amigos, que os acercáis a este canal de YouTube, al que, por cierto, espero que si no lo estáis, os suscribáis ahora y nos dejéis vuestras opiniones y críticas para ir mejorando. Hasta la próxima. Un beso enorme.